Shalom, shalom a todos. ¿Cómo están? Shabbat shalom. Gracias por estar. Gracias por Damos gracias a nuestro Dios por este nuevo tiempo, por este nuevo día, por esta nueva convocatoria que tenemos. Para continuar el tema que hemos iniciado, mire, ya este es el sexto tema de la serie Patrón de Creación y hemos recorrido mucho, mire, hemos recorrido muchísimo. Creo que hemos tocado varios temas. Y la semana pasada habíamos visto y habíamos comenzado, si bien ya comenzamos, pero con el tema específicamente de los traumas. Habíamos visto la semana pasada sobre los orígenes de los traumas y hoy quiero continuar la segunda parte hablando sobre los traumas en el consciente y en el inconsciente. Y la semana que viene, si Dios lo permite, la semana que viene voy a hacer el cierre de los traumas con una administración, orando, etc. Así que desde ya le adelanto que los que vienen participando de este tiempo y que están tomando notas, yo le animo que usted, si no ha visto el video pasado, que lo vea. Está en nuestro canal de YouTube, ahí en Casa del Rey, si no creo que también está acá en Facebook. Lo pueda ver, lo pueda volver a ver, y ir tomando nota. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que quiero hacer la semana que viene es poder tener un tiempo de orar y de ministrar este tema que por cierto ha sido un tema y está siendo un tema bastante interesante porque estamos tocando cosas profundas. La semana que viene voy a estar hablando unas partes técnicas en el sentido, a ver cómo decirlo, en la parte científica, ¿sí? En la parte científica cómo se evalúa o cómo se sana los traumas de la parte científica, y obviamente después voy a estar tocando la parte llamémosle espiritual, y luego vamos a orar. Eso lo vamos a hacer por Meet, ¿sí? Así que los que estén por Facebook después, la semana que viene, pueden pasarse a mí y poder participar de la administración. Pero lo que quiero es que anoten, vayan anotando lo que ustedes puedan identificar en sus vidas, lo que usted considere o vea que han sido traumas para usted, aún las cosas que ustedes crean que son insignificantes, anótela, y luego la semana que viene vamos a tener ese tiempo de administración, ¿sí? Así que bienvenidos a todos, gracias por estar. Contento de estar un sábado más con ustedes, en la semana preparando, viendo, estudiando, y contento de poder estar un Shabbat más. Así que veo que hay varios conectados, así que les bendigo, que la bendición de nuestro Dios, del Padre Eterno, esté sobre cada uno de ustedes. Bien, vamos con la sexta parte de la serie El Patrón de Creación, y quiero hablar en esta hora sobre los traumas en la parte consciente y en la parte inconsciente, ¿sí? Como decía la semana pasada, hablé sobre los orígenes y hoy quiero continuar con el tema, ¿sí? Y rápidamente, ¿sí? Rápidamente quiero definir que hay muchas definiciones y podemos, creo que,
indagar mucho más, pero quiero darle una definición sobre lo que es el inconsciente, ¿sí? Para poner como base, ya que voy a estar hablando de eso, quiero poner como base. Entonces, el inconsciente es una parte que tenemos todos dentro nuestro, dentro de nuestra alma, y es donde está compuesta o contiene deseos o impulsos que luchan por salir, y, y en ese impulso de querer salir podría provocar en la persona una angustia. Es decir, que para que algo salga del inconsciente, algo se sane del inconsciente, es inevitable, ¿sí? Es inevitablemente que la persona tendrá, en alguna ocasión tendrá que volver a revivir el suceso que vivió y hasta aún poder revivir lo que vivió, lo que le pasó, y junto con revivir ese suceso, obviamente que va a ser inevitable poder volver a sentir el dolor que sintió. Y eso es justamente lo que por ahí hay algunas personas que tratan de evitar. Por eso hay personas que son conscientes de los traumas que tienen, pero prefieren tenerlo ahí y tenerlo porque ellos saben de que para ser sanado tendrán que volver a sentir lo que sintieron y no están preparados para volver a sentir, ¿sí? Ahora es interesante porque el inconsciente se manifiesta de una manera y busqué ahí, ¿sí? Y dice que el inconsciente se manifiesta de esta manera. Mire, presta atención porque a mí me sorprendió mucho. Porque el inconsciente de la persona es que, por ejemplo, es que cuando quiere decir algo, pero en realidad dice otra cosa. Es como que escribe una palabra, pero en realidad quiso escribir otra. Leyó algo, pero entendió otra cosa de lo que leyó. ¿Se entiende? Es como decir, escucha una cosa, pero entiende otra. Ahora, ¿cómo sería esto? Y esto es lo que me llamó la atención. Porque si el inconsciente trabaja de esta manera, que la persona escucha algo, pero entiende algo totalmente diferente, es cuando es como alguien, como que si alguien dijera algo, por ejemplo, y la persona entiende según su experiencia o según su trauma. ¿Me explico? O sea, la persona dijo una cosa y el que la escuchó entiende otra. ¿Por qué la persona entiende otra cosa? Porque entiende otra cosa según su experiencia, según su estado emocional, según su trauma. Entonces, de esta manera se manifiesta, es la manifestación del inconsciente. Por eso hay personas que, por ejemplo, es más, yo puedo estar hablando ahora y todos ustedes que están escuchando están entendiendo otra cosa. Y eso es producto de que en algunos de los casos suele pasar que entendemos, cuando escuchamos algo entendemos según nuestra percepción, entendemos según lo que a nosotros desde nuestra vivencia, y sobre todo si hablamos del inconsciente, relacionamos lo que escuchamos con lo que hemos vivido. Entonces la persona puede vivir consciente o vivir en un estado de inconsciencia. ¿Me explico? O sea, el inconsciente no es otra cosa, ¿sí? El inconsciente no es otra cosa que vivir sin estar consciente de lo que está pasando. No sé si me expliqué.
es como algo así como cuando alguien dijo algo y después le preguntás qué es lo que dijo, porque la verdad que lo que yo escuché de esa persona decir para mí fue algo incoherente, pero la persona dijo algo y vos después le preguntás, le decís, che, ¿por qué dijiste tal cosa? Y la persona te dice, la verdad que no sé por qué dije lo que dije. No sé por qué hice lo que hice. Esa es la respuesta que le dan, que cuando la persona vuelve al estado consciente es donde la persona se da cuenta realmente de lo que hizo y ahí es donde en algunos casos la persona se arrepiente. Entonces vivir en un estado vivir en el estado del inconsciente es cuando la persona vive cosas o dice cosas que las hace o las dice porque las dice o las hace nada más, pero no es consciente, porque cuando vuelve el consciente, ahí se da cuenta del error que cometió al haber dicho lo que dijo, al haber hecho lo que hizo. ¿Se entiende? Entonces eso es más o menos para dar un pantallazo de lo que sería el inconsciente o el consciente. Ahora, quiero leer un texto. Mire, quiero leer un texto que la semana leyéndolo me sorprendió mucho. Y si tomamos el texto desde el plano literal, ¿sí? Desde el nivel Pesach, podemos, y seguramente al leer el texto usted lo va a conocer, Lucas capítulo 11, versículo 14. Lo voy a leer al texto, pero yo quiero tomar este texto desde el plano del nivel Sod. ¿Qué es el nivel Sod? Es el nivel del misterio, es poder ver lo que está detrás. Es decir, cuando leamos el texto podemos tomarlo literal, pero yo quiero tomarlo desde ese nivel del Sod, donde poder rescatar el mensaje que está detrás de lo que se ve. No sé si me explico. Ahora, Lucas capítulo 11, versículo 14 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salió el demonio, y el mudo habló. Y la gente se maravilló, pero algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios, y otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Y escuche bien la respuesta de Jesús, la respuesta de Yeshua, dice, mas él conociendo los pensamientos, ¿sí? Mas él conociendo los pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y una casa dividida contra sí misma cae. Y el versículo 21 dice, cuando el hombre fuerte, subraye esa palabra, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Entonces dice el 23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Rápidamente, Yeshua dice que está echando fuera un demonio, según el contexto, un demonio que era mudo, y luego que lo echa fuera la persona habla. La gente se maravilló, pero después algunos decían de que Jesús agarraba y echaba fuera a los demonios por Beelzebú, pero el texto dice algo muy interesante, que es la respuesta de Yeshua. Y Yeshua le responde, o sea, es como decir, Yeshua no se mete en la conversación de lo que le están diciendo, sino que Yeshua responde y dice, conociendo los pensamientos, dijo, una casa dividida entre sí misma cae. La pregunta que nos tenemos que hacer acá es, ¿de qué casa Yeshua está hablando? Y vuelvo a decir, quiero ponerle esto en un contexto no de lo literal, sino del nivel Sod. El nivel Sod, la pregunta que nos tenemos que hacer es,
¿A qué casa Yeshua se estaba refiriendo? Porque Yeshua dice que conocía los pensamientos. Entonces, también está hablando de casa. Entonces, ¿de qué casa está hablando Yeshua? ¿De una casa literal? Puede ser, sí. Pero aunque sea literal, él está hablando, número uno, está hablando de una casa que está compuesta de pensamientos. ¿Por qué? Porque él dice que conocía los pensamientos. ¿Se entiende? O sea, para los fariseos, para los que lo estaban tentando, el problema eran los demonios, pero para Yeshua el problema no eran los demonios, el problema que estaba viendo es un problema de pensamiento. Número 2, está hablando del hombre fuerte, ¿sí? Ahora, el Marcos capítulo 3, versículo 27 nos va a acotar algo muy interesante. Y Marcos dice, ninguno puede entrar, escuche esto, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte. Y recordemos de que desde el nivel Sod, la casa es una casa compuesta por pensamientos. Y Yeshua el Marcos nos dice, ninguno puede entrar a la casa, es decir, a los pensamientos. Donde en la casa dice, hay un hombre fuerte. Entonces esto ya toma otro sentido, porque ya no estamos hablando de un demonio, estamos hablando que el hombre fuerte tiene que ver con un pensamiento. ¿Sí? Dice que ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes sin antes no lo ata, y entonces podrá saquear la casa. Entonces, tenemos una casa hecha de pensamientos, donde dentro de esa casa hay un hombre fuerte. Y Marcos nos dice, y nos aporta, y recuerde que lo estoy interpretando desde el nivel Sod, Marcos nos aporta que para saquear los bienes, es decir, para sacar lo bueno de la persona, para sacar la esencia de la persona, la naturaleza de la persona, antes hay que entrar y atar ¿a quién? Al hombre fuerte. ¿Por qué? Porque el hombre fuerte no deja que salga la esencia, la naturaleza, lo bueno de la persona. No deja que salga lo que la persona es en su estado. ¿Me explico? La pregunta es, ¿quién es el hombre fuerte? ¿Quién es el hombre fuerte? Y el hombre fuerte, según este contexto, desde el nivel de interpretación del hebreo, el hombre fuerte son los traumas. ¿Se entiende? Ahora, el texto dice que para entrar a saquear, primero debe de atar al hombre fuerte, debe de atacar al trauma. Es decir, para que una persona sea liberada y se manifieste su esencia en su naturaleza, primero hay que atacar el trauma, porque desde el trauma que está en el inconsciente, maneja los pensamientos del consciente y luego maneja la voluntad. ¿Me explico? Entonces, ¿qué significa atar? ¿Qué es lo que significa atar? Atar significa ejercer una autoridad legal. Atar significa ejercer una autoridad legal y atar significa también desplazar. Atar también significa deshabilitar. Es decir, que lo que Yeshua está diciendo es que para atacar al hombre fuerte, para atacar al trauma que está dentro de la casa, dentro de la persona, se necesita una autoridad legal. La autoridad legal tiene la legalidad de poder deshabilitar y de desplazar ese hombre fuerte o ese trauma. ¿Me está entendiendo? Que en este caso, ¿sí?
es deshabilitar, es sacar, es quitarle el dominio al trauma. ¿Me explico? Entonces, los traumas, escuche esto, los traumas entraron a la persona por una puerta legal. Y eso ya lo hemos visto la semana pasada, que la puerta legal pudo haber sido en el embarazo, desde el niño, de la concepción. La puerta legal que abrieron los padres, ¿sí? Hizo que el trauma entrara en la persona. O sea que los traumas entran por un plano legal, ¿sí? Pero los traumas son ilegales. ¿Me explico? ¿Por qué son ilegales? Porque los traumas lo que hacen en la persona es alterar, es dañar, es dañar el estado consciente e inconsciente de la persona. Por eso los traumas tienen dominio sobre la persona. Aunque entraron por un plano legal, ellos son ilegales. Por eso todo trauma, la persona trabaja desde un dominio. ¿Sí? Ahora, atar significa confrontar. ¿Y confrontar qué? Confrontar un pensamiento que es ilegal. Confrontar es confrontar un argumento que es contrario y que detiene el avance de la persona en su misión de vida. ¿Me explico? O sea, que atar significa deshabilitar el dominio de aquello que te domina. Es que el trauma te detiene el avance en tu misión de vida. Por eso necesitas atarlo, necesitas con una autoridad mayor delegada del cielo, ¿sí? Para poderle, es como venir y decir, listo, acá está lo legal, lo que dice que tú tienes que salir automáticamente. ¿Me explico? Es como cuando una persona está usurpando una casa, es ilegal, pero viene una autoridad con un decreto que dice, aquí está el acta de desalojo y te doy 24 horas para desalojar lo que tú estás tomando dominio en un plano ilegal. Porque si no sales desde un plano legal, entonces tendrá que haber una intervención. ¿Se entiende? Entonces el hombre fuerte, Yeshua lo plantea como una metáfora. Porque en realidad Yeshua lo plantea como una metáfora para decirnos que el hombre fuerte en realidad tiene que ver con un pensamiento y tiene que ver con un trauma. ¿Me explico? Es decir, un pensamiento que afecta y condiciona la forma de actuar de la persona. Es decir, un trauma es como alguien que se sienta a dominar y te dice qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que no tienes que hacer. Por eso, ¿por qué es importante los traumas? Y hay que deshabilitarlo. Porque el trauma, cuando está en el inconsciente, la persona puede que no sepa que lo tiene, pero la reacción de las personas dependen del dominio del trauma. El trauma te domina. ¿Me explico? Es como decir, se lo digo de esta manera, miren, el hombre fuerte, que es un trauma, se posiciona, es como se sienta en una silla en la persona para controlar a la persona, para dominar a la persona. Y lo hace desde ese asiento de dominio. ¿Me explico? Desde ese asiento de dominio donde se sienta el trauma, que está en el inconsciente, y ojo, puede haber traumas que están en el consciente, pero esos son más fáciles de tratar. Pero los traumas que están en el inconsciente son difíciles porque aún a veces ni sabemos que lo tenemos. Entonces, el trauma, cuando se aloja en el inconsciente, se sienta, por así decirlo, en una silla y
toma dominio. Y luego el trauma lo que hace es mandar información, ¿a dónde? A la parte consciente, que es donde están los pensamientos. Y el trauma, al mandar información a la parte consciente, donde están los pensamientos, entonces agarra y dice, haz esto, haz lo otro, vení para acá, actúa de esta manera, actúa de esta otra. Y la persona termina siendo, escuche esto, y la persona termina siendo como persona según lo que piensa. ¿Me explico? Por ejemplo, un trauma puede ser un temor. Un trauma puede ser un miedo. Un trauma puede ser orgullo. Un trauma puede ser incredulidad. El temor como trauma, por ejemplo, se sienta y determina el accionar de la persona. Una persona con miedo, una persona con temor, es como decir, pierde el control de sí misma porque el trauma está controlándola. ¿Se entiende? Un trauma genera un pensamiento y la persona es lo que piensa, según Proverbios. Proverbio dice que tal es, o sea, que la persona es según lo que piensa. ¿Me explico? Que la persona es según lo que piensa, según Proverbio. Ahora, la autoridad legal que nosotros necesitamos tiene que ver con un nivel de revelación mayor. Es decir, el nivel de revelación mayor te va a posicionar en un nivel de conciencia elevada. ¿Me explico? Y una de las maneras de deshabilitar los traumas es removiendo los pensamientos, como dice renovandos. Romano nos da una clave de cómo remover un trauma, porque Romanos dice que debemos renovar nuestro entendimiento. Quiere decir que al renovar el entendimiento estamos tomando control de los pensamientos, los estamos actualizando. Entonces, al actualizar los pensamientos, estamos deshabilitando el dominio del trauma que por mucho tiempo me ha guiado. ¿Se entiende? Entonces, el efecto de los traumas en la gran mayoría de las personas están en el inconsciente y no están en el consciente. ¿Por qué? Porque si estuviesen en la parte consciente es más fácil de resolver. De hecho, hay traumas que se generan cuando las personas aún pueden ser grandes, ya son conscientes en su estado, le sucede tal cosa y lo que le sucedió le generó un trauma. Pero eso es más fácil de detectar y de trabajar. Pero el problema está cuando el trauma está en el inconsciente. ¿Por qué el problema se dificulta cuando está en el inconsciente? Porque es como cuando, por ejemplo, como cuando una persona se levanta, vio que, por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado, pero es como que un día tú te levantas medio deprimido, no sabes qué hacer, estás medio bajón, y de repente, no sé, de la nada te largaste a llorar y no sabes por qué. Bueno, si a usted le ha pasado eso, entonces usted tiene un problema con un trauma en el inconsciente. El inconsciente es el área de los pensamientos descontrolados. ¿Me explico? El inconsciente es el área de los pensamientos descontrolados que la persona no tiene control.
y eso creo que lo expliqué la semana pasada, que los traumas, el inconsciente hablando de los niveles del alma, dentro de los niveles del alma está una parte que se llama inconsciente, y es una especie, para ilustrarlo, es una especie de habitación, de un compartimiento dentro de la persona, que todo lo que va a parar ahí adentro, la persona no tiene el control. Es decir, la persona no puede entrar ahí. Es más, se alojan los traumas se alojan ahí, y normalmente los traumas se alojan desde cuando somos niños, adolescentes, o hemos estado en el vientre de nuestra madre. Todos esos traumas se depositan ahí y nosotros ni sabemos que están. Entonces, cuando el trauma está ahí, nosotros no tenemos el control, no podemos accesar. ¿Me explico? Ahora, la pregunta que me surge a mí es, ¿por qué deberíamos de preocupar? O sea, ¿por qué no debería de preocupar los traumas? No sé si a usted le preocupa o no, pero desde que yo comencé a estudiar esto, me entró una preocupación. Y la preocupación, o sea, ¿por qué me tiene que preocupar? Porque el efecto, escuche esto, el efecto del trauma que va a la parte inconsciente, científicamente está comprobado, o sea, se demostró que el 90% de lo que soy, de lo que vivo, es el resultado del trauma. ¿Me explico? El 90% de lo que soy como persona y de lo que vivo es el resultado del trauma que está en el inconsciente, que ni siquiera yo sé que está. ¿Me explico? O sea, yo funciono, yo me manejo del 90% de lo que está en el inconsciente. Y esto es grave. Esto es grave, porque estamos hablando de un alto porcentaje. Y vuelvo a repetir, está comprobado, está demostrado, que de lo que yo soy del 90% de lo que está en el inconsciente. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? El 90%, el 90% a ver cómo decirlo, el 90% de lo que la persona manifiesta, de lo que la persona demuestra, o sea, lo que la persona muestra que es, lo hace desde el trauma que le generó. Es decir, el trauma generó una herida, el trauma generó una lesión, y es tan grave que la persona vive conforme a lo que el trauma le generó, y aún hay personas que lo naturalizan, como que eso es parte de su esencia. ¿Me explico? Porque la esencia natural de la persona no está en el 90%. La esencia natural de las personas está en el 10%. Entonces, el 90% de lo que la persona es, de lo que la persona manifiesta, de lo que la persona muestra, es el resultado del trauma que está en el inconsciente. Pero la persona, al no estar consciente de eso, piensa que su vida como es natural. Y no se da cuenta que en realidad naturalizó algo que es resultado de un trauma. Porque no sabe que en realidad la esencia misma del alma, cuando la persona vino a este mundo, está en ese 10%. Y no lo digo yo. O sea, está comprobado.
usted puede buscar información y usted puede accesar a esa información. El problema está cuando naturalizamos nuestro comportamiento. ¿Me explico? El problema está cuando naturalizamos nuestro comportamiento, y es como cuando nosotros decimos, yo soy así. A mí me dicen que yo soy de esta manera y mi respuesta es, yo soy así. Al que le guste bien y al que no, listo. No. O sea, tú no eres así. Lo que te estoy tratando de decir es que tú eres diferente a lo que tú dices que es normal. Porque tu esencia no es esa. Cuando la persona dice, yo soy así, y así fui siempre y así voy a seguir, lo que tú estás diciendo que estás naturalizando algo resultado de un trauma, porque tú no eres eso. En tu esencia tú eres diferente. ¿Me explico? Tú no puedes naturalizar pensando y diciendo yo soy así. Porque estás aceptando una realidad que no es. ¿Se entiende? Lo que la persona no se da cuenta es que al decir yo soy así, está abrazando, está aceptando una realidad que el trauma le generó. ¿Se entiende? Es como cuando usted ve a esa persona que dice que, no sé, es una persona mal llevada. ¿No? Cuando usted conoce una persona mal llevada, de carácter medio desacatado ahí, y usted le dice, che, pero ¿por qué eso así? Yo soy así. Si me querés aceptar, yo soy así. No, estás abrazando una realidad que no sos. La esencia de tu alma al venir a esta tierra no es para que tú seas así. Tu esencia está en el 10% que todavía quizá usted no ha descubierto. Ahora, esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque los eventos, los sucesos que están en el inconsciente, luego pasan al consciente. Escuche, los sucesos, los eventos que están en el inconsciente, luego pasan al consciente. Y en el inconsciente están los pensamientos. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento, tal es. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona se convierte en aquello que piensa. Y lo que piensa es el resultado de un trauma que está en el inconsciente. ¿Estamos acá? Deme una señal de humo por lo menos, a ver. Denme un like, un me gusta, algo, a ver, para que por lo menos me motive un poquito más. Entonces, de acá es que se dice que lo que yo soy y lo que yo hago, lo hago desde el inconsciente. ¿Por qué? Porque mi inconsciente, escuche, porque mi inconsciente
altera mi pensamiento. Y mi pensamiento, ¿sí? Mi inconsciente altera mi pensamiento y yo seré exactamente lo que pienso. Por eso le digo que esto es grave, porque seguramente muchos de nosotros hemos naturalizado una conducta que no somos. Y es más, hemos pretendido que la gente acepte cómo soy, cómo es mi conducta, que es imposible de aceptar porque la persona no es así. ¿Se entiende? El inconsciente altera el pensamiento y la persona es exactamente lo que piensa. El punto es que cuando dejamos, el punto es que cuando dejamos que los pensamientos nos dominen ¿cómo decirlo? Cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos nos dominen y nosotros no hacemos nada para contrarrestar, esos pensamientos luego se vuelven una fortaleza. Esos pensamientos se vuelven un argumento. Y es ahí donde después se dificulta más todavía trabajar con los traumas. ¿Se entiende? Un trauma, escuche, un trauma genera un pensamiento, que luego ese pensamiento se vuelve una fortaleza, se vuelve un argumento difícil de derribar. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios, dice el texto, pues aunque andamos según la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para destrucción de qué? De fortaleza, derribando todo argumento. ¿Se entiende? Por eso cuando un trauma generó un pensamiento y la persona no hizo nada para contrarrestar el pensamiento, porque el trauma genera un pensamiento y la persona tiene un tiempo para contrarrestarlo. Cuando pasado un tiempo la persona no contrarresta ese pensamiento se vuelve una fortaleza, se vuelve un argumento. Y cuando ese pensamiento en la persona se hizo una fortaleza, entonces es muy difícil de entrarle a esa persona. Es muy difícil. Porque esa persona hizo de un pensamiento una fortaleza, hizo un argumento, es muy difícil. Por eso de ahí es cuando uno conoce la frase que dice, a este es difícil de entrarle, no le entras con nada. Claro, porque vos encontrás personas que le decís algo y te dicen, no sé. Le estás contando algo y te dicen, no sé si están así. Habría que ver. Tenga cuidado con eso, porque esos pensamientos se hacen una fortaleza después. ¿Cómo me doy cuenta que un pensamiento se hizo una fortaleza? Porque la fortaleza hace de que la persona se vuelva hasta incrédula, porque no cree en nada. Una persona le dice buen día y la otra le dice habría que ver si es buen día. Claro, es difícil de entrarle. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo funciona un trauma? A ver, ¿cómo funciona esto? Yo soy lo que mi trauma le dijo a mi inconsciente. Y lo que mi inconsciente
le dijo a mi pensamiento y lo que mi pensamiento me dijo a mí. ¿Se entendió? Yo soy, la persona es lo que el trauma le dijo al inconsciente. El inconsciente le dijo al consciente, le dijo al pensamiento, el pensamiento le dijo a la persona. Porque ¿cuál es su pensamiento? Tal es la persona. Dicho de otra manera, tú eres como persona conforme a lo que tú mismo piensas. Porque los pensamientos crean realidades, crean mundos, que si usted no lo sabe controlar, yo he venido diciendo y hablando mucho sobre tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque lo que escuchamos son conceptos, son palabras que crean en mí, pueden crear un trauma o pueden crear un pensamiento que si yo no estoy preparado para recibir esa información, a mí me puede alterar. Entonces yo me convierto después como persona según lo que yo pienso. ¿Se entiende? La persona se convierte en aquello que piensa. Y al menos que esa persona no tenga trauma, algo que creo medio imposible, lo que piensa es el resultado del trauma que se alojó en el inconsciente. ¿Por qué? Porque cómo piensa dentro de sí, así es. ¿Por qué debería de preocuparnos? ¿Por qué debería de preocuparnos los traumas? Mire, hay un proverbio muy interesante. El Proverbios 12, versículo 2 dice, el bueno alcanza el favor de Dios, mas él condenará al hombre de pensamientos malos. Acá estamos en el horno. El bueno alcanza el favor de Dios, mas él condenará al hombre de pensamientos malos. El texto nos habla de condena, ¿sí? Nos habla de condena de aquella persona que tiene pensamientos malos. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo puede ser que la persona que tiene pensamientos malos está condenada? Pero entiéndase, que no es Dios quien te condena por tener pensamientos malos. No es Dios quien te condena por tener pensamientos malos, sino que lo que quiere decir el texto aquí es que el trauma, ¿sí? El trauma es que te dañó el inconsciente, y el inconsciente afecta los pensamientos. Quiere decir que hay personas, escuche esto, hay personas que están presas. ¿Por qué están presos? Están en la cárcel. Y están en la cárcel sin saber. ¿Por qué? Porque el trauma ocasionó un desorden que a la persona, aunque no sabe, la persona está presa espiritualmente. ¿Me explico? O sea, la condena se refiere a que por causa del trauma, escuche, la condena se refiere a que por causa del trauma que le afectó el pensamiento,
¿sí?, que le afectó el pensamiento a la persona queda sentenciada, la persona queda condenada a estar presa. ¿Pero presa de qué? Presa de sus mismos pensamientos que le generó el trauma. Entonces cuando el texto dice, mas él condenará al de malos pensamientos, no es Dios que te condena con malos pensamientos, sino que la persona el trauma que generó un mal pensamiento, y la persona abrazó ese mal pensamiento, la persona termina encarcelándose en ese pensamiento. Está presa espiritualmente. ¿Me explico? Dicho de otra manera, el inconsciente tiene encarcelado, ¿sí?, el inconsciente tiene encarcelado los traumas que se ocasionaron en tu vida y que desde esa cárcel, ese trauma, controla tus pensamientos y tus acciones. ¿Se entiende? Tu inconsciente tiene preso a un trauma y desde esa cárcel, ese trauma controla los pensamientos, y si controla los pensamientos, controla tu acción. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas de nuestras acciones es el resultado de lo que pensamos, producto del trauma que tenemos encarcelado en el inconsciente. Si te limpias de estos traumas, tú puedes tener pensamientos sanos. Y si tienes pensamientos sanos, tú puedes vivir una vida totalmente diferente, distinta, desde ese 10%. ¿Me explico? Si tú te limpias de los traumas, usted puede tener pensamientos sanos. Si tú tienes traumas, tú puedes tener pensamientos malos. ¿Me explico? Mire, hay traumas, y voy a entrar a un tema religioso. Voy a entrar a un tema religioso, se ríen acá. Porque hay traumas religiosos. Y sé que muchos de nosotros, y los que miran y los que están mirando, hemos salido de un ámbito religioso o quizás pueden quedar secuelas. O algunos literalmente quizás todavía no han salido. Entonces la religión provoca un trauma. ¿Cómo es esto? Los traumas religiosos se forman dependiendo cómo haya sido formado. Es decir, depende cómo tú hayas formado la información que recibiste, el conocimiento que recibiste, la parte teológica, la parte, no sé, filosófica. Ese conocimiento que recibiste fue formando una línea de pensamiento. ¿Me explico? Ahora, dependiendo el nivel de pensamiento que tengas, ¿sí?, es ese nivel de percepción con la cual tú miras las cosas. Es decir, que dependiendo el nivel de percepción con la línea de pensamiento con la que fuiste formado, según el conocimiento y la enseñanza que te impartieron, es con la que tú estás mirando a Dios, como tú miras la vida con Dios. Es decir, que dependiendo la percepción de lo que se te fue impartido en la línea de pensamiento religiosa, va a depender lo que tú hayas, cómo tú te relacionas con Dios.
¿Me explico? La información que recibió tu mente puede afectar para bien o para mal. ¿Me explico? Le doy un ejemplo. La gran mayoría de la gente que lee la Biblia y cree entenderla, no se da cuenta que lo que cree entender, en realidad es una verdad que alguien le enseñó, diciendo, eso dice la Biblia, cuando la Biblia no dice eso. Esa gente, ¿sí? Esa gente dice, porque la Biblia dice, cuando la Biblia no dice. La intención de la persona puede ser genuina. La persona puede estar defendiendo una verdad desde una intención genuina. Puede estar defendiendo algo como verdad, solo que la persona nunca se preocupó, o mejor dicho, quizá la persona nunca se preguntó o nunca se animó a cuestionar lo que se le había enseñado como una realidad, como una verdad. ¿Me explico? Hay personas dentro de las iglesias que no se escuche esto porque esto es tremendo esto, porque hay personas dentro de las iglesias que no se permiten cuestionar lo que se dice del púlpito, porque siempre se enseñó que lo que se dice del púlpito es sí y amén. No lo podemos cuestionar, porque es palabra de Dios. Entonces la gente iba a escuchar el mensaje, acepta todo lo que se le dice, pero no profundiza para ver si es verdad lo que se dijo. ¿Se entiende? Le doy un ejemplo. Algunas de las enseñanzas que fueron enseñadas, impartidas, y que la hemos recibido como verdad, pero que no son bíblicas. Discúlpeme, y quizá con esto se le puede caer algunas cosas, pero no son bíblicas. Por ejemplo, en la iglesia hay una línea de pensamiento teológica y es conocida como la teología de la Trinidad. Esa teoría no es bíblica. La teoría o la teología de la Trinidad no es bíblica. Eso fue un invento de uno de los padres de la iglesia, que si no mal recuerdo, creo que fue de apellido Atanasio, ¿sí? Atanasio creo que fue, donde esta persona, él afirmó que existe un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. ¿Qué dice el primer mandamiento? El primer mandamiento dice que nosotros lo repetimos: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Qué significa eso? Escucha Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai uno. No son dos, no son tres. Adonai nuestro Dios es uno. Quiere decir que la enseñanza, la línea de pensamiento en muchas iglesias de la Trinidad es una enseñanza, es un invento de un padre de la iglesia que se infiltró,
Pero como a nosotros nos enseñaron que desde el púlpito todo lo que se dice no lo podemos cuestionar, aceptamos eso como una verdad. ¿Se entiende? De hecho, en cierta oportunidad se acercaron a Yeshua para tentarle y lo que le tentaron le dijeron: Maestro, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Yeshua le respondió: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y el segundo es semejante a ese. Yeshua mismo dijo: hay un solo Dios y es uno. Yeshua pudo haber dicho: yo soy Dios, pero él dijo: no, hay uno solo y es el Creador. De esta misma línea de pensamiento se desprende, por ejemplo, lo que sería el bautismo. Le estoy dando línea de pensamientos que han causado un desorden emocional. De esto se desprende el bautismo. La gente en la iglesia se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en el cristianismo se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿esto es así? ¿Es bíblico esto? Usted puede decir, bueno, está Mateo 28, donde dice: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese texto, Mateo 28, versículo 28, en los originales hebreos no existe, no está. Imagínese a un judío como Mateo. Imagínese a un judío como a Mateo. Nunca pudo haber escrito esto. Nunca. O sea, nunca un judío del primer siglo pudo haber escrito de que tenés que bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jamás. ¿Por qué? Porque los judíos de ese tiempo, como los de ahora también, ellos se bautizan en el nombre de su rabino. Es decir, cada judío tiene un rabino que es su maestro, es su autoridad, es su padre espiritual. Cuando ellos se bautizan en el nombre de ese rabino. Entonces, teniendo eso, teniendo esa idea, ese pensamiento, jamás Mateo pudo haber escrito Mateo 28. ¿Por qué? Porque si en el contexto judío, en el contexto hebreo, cada persona se bautiza en el nombre de esa persona, quiere decir que cuando la gente comenzó a bautizarse, los que creían en Yeshua, ¿sí? Que por cierto, Yeshua era rabino, no sé si usted lo sabía o no, así que antes de criticar a los rabinos tendríamos que tener cuidado, porque Yeshua, Jesucristo, Jesús, también fue rabino. Entonces, al saber que él era rabino, todos los que comenzaron a creer en el Mesías, comenzaron a bautizarse en el nombre del Mesías. Si usted lee el libro de Hechos, que también es un error decir libro de Hechos o la carta de los Hechos, porque si usted lee el primer párrafo, dice que en realidad es un tratado. Es un tratado de los hechos de la primer quejilá, de los primeros creyentes en el Mesías. Pero en Hechos, cada vez que un texto aparece donde alguien se va a bautizar,
no dice que se bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, búsquelo en su Biblia. Usted va a encontrar que cada vez que alguien se bautizó en el nombre de Jesús. El nuevo pacto, otro tema. Que el antiguo pacto, que el nuevo pacto, que el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y que Dios hizo ahora un pacto con una iglesia gentil, que después el antiguo pacto fue para Israel, pero que ahora el nuevo pacto Dios lo hizo en Cristo. Nada más lejos de la verdad. Primero, ¿por qué más lejos de la verdad? Porque primero no es que no hay ni un pacto, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero. Hay un solo pacto. Ese pacto, en el pensamiento hebreo, en el contexto hebreo, Dios hizo un solo pacto y ese pacto Dios lo fue renovando. ¿Se entiende? Entonces, si tomamos literal lo que dice la Biblia, ¿sí? Si tomáramos literal lo que dice la Biblia, Jeremías 31, si hablamos del pacto, del antiguo, nuevo pacto, si lo tomamos literal, Jeremías y el libro de Hebreos son los que habla de un nuevo pacto. Y el mismo texto dice con quién Dios lo hace. Ahora, que después haya todo un invento diciendo que Dios hizo un pacto con los gentiles, desechó a Israel y ahora lo hace con Cristo, ya otro punto y aparte. Yo no sé de dónde sacan esa teoría, pero bueno. Entonces, toda esa línea de pensamiento viene arrastrándose, formándose un traumas religioso en las personas, que es difícil después de entrarle. Otro tema, por ejemplo, es la teología del reemplazo, que Dios reemplazó a Israel y que ahora tiene un nuevo pueblo y un pueblo gentil. O sea, esto y muchos temas más están como enseñanzas fundamentadas en la iglesia. Ni hablar si hablamos del Shabbat, el día de descanso que fue cambiado por el emperador Constantino en el concilio en el 325. Es más, en el concilio del 325 hay una carta que usted lo puede googlear, aparece la carta de Constantino. Él mismo dice que él cambió, por favor, hay que sacarse el velo de los ojos. Él mismo dice que cambió el día de descanso del sábado para el domingo, el primer día de la semana. Y sin embargo todavía hay gente en las iglesias diciendo que el día del Señor es el domingo, y es más, y se vuelven tan liberales que dicen, no, el día del Señor es cualquier día ahora. Sabiendo esta información, año 2023, todavía hay gente que sigue diciendo, porque la Biblia dice, ¿a dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que el Shabbat fue cambiado del séptimo al primero, del sábado al domingo? ¿Dónde lo dice? No lo dice en ningún lado. Por favor. Eso está lejos de la verdad. La Santa Cena, por ejemplo. La Santa Cena o Cena del Señor. Vamos. La Santa Cena o Cena del Señor, como usted le quiera llamar, no es otra cosa que el Seder de Pesaj o de Pascua, una vez al año, que tiene que ver con una festividad. ¿Sabe cuál es el problema? Yo le voy a decir cuál es el problema. Desde el 325 hasta el 1517, los líderes religiosos prohibieron el acceso a leer la Biblia. Es decir, que desde el 325 al 1517 nadie podía leer la Biblia. La gente solamente podía escuchar.
tenemos a gente escuchando lo que solo algunos líderes religiosos dicen, lo que algunos líderes religiosos enseñan. Y esto que le acabo de nombrar y mucho más, pasó por 1192 años. Imagínense. Aclaro, ¿no? No digo esto queriendo hablar mal de la gente, porque no esa es mi intención. Porque creo que la gente nosotros hemos sido víctimas de un sistema. El problema no es la gente, el problema es el sistema. El problema se dificulta cuando encontramos personas que, sabiendo la verdad, persisten, ¿sí? Prefieren seguir como están. Es decir, no se juegan. Terminan siendo receptores. ¿Se entiende? Entonces hoy seguimos teniendo gente afectada, bloqueada, traumada por estos conceptos religiosos que cuando escuchan algo diferente creen que es herejía. Cualquier persona que nos escuche hablar de los niveles del alma, de la Torá, del Shabbat, piensa que somos herejes. ¿Por qué piensa que somos herejes? Porque el sistema religioso dañó, traumó y está afectado el inconsciente de la persona. Es más, para muchos de ustedes, lo que estamos enseñando puede ser una bendición o puede ser una herejía. ¿Cuál es el problema? El problema está que las mentes quedaron afectadas, formando así una fortaleza mental. Pablo dice que las almas de Dios que Dios nos dio es para destrucción de fortaleza, que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo toda obediencia, todo pensamiento a la obediencia. Pablo está diciendo que los pensamientos están afectando por la influencia teológica, filosófica, están afectando por pensamiento religioso, por los dogmas de religiosos. Todo eso provoca una alteración al punto que afecta la manera de pensar. ¿Se entiende? Le doy un ejemplo. Si una persona fue afectada por la teología del reemplazo, es decir, que Dios reemplazó a Israel por una iglesia gentil, eso va a afectar la manera de pensar. Y todo va a ser canalizado dependiendo del pensamiento. Al punto que cuando escuche que un gentil que cree en Yeshua deja de ser gentil para ser parte de Israel, esa persona automáticamente está rechazando eso y diría que esto es una locura, que esto es inaceptable. ¿Se entiende? Aun cuando esa persona solo ha escuchado la teología de reemplazo y ni siquiera se preocupó para verificar si esa información es verdadera o es falsa, solo lo creyó y punto. Cuando usted le dice a alguien, no, yo ahora si creo en Yeshua dejo de ser gentil y soy parte del pueblo de Israel, la persona afectada por el sistema religioso, la línea de pensamiento que la estoy nombrando, automáticamente le hace un shock en la cabeza y dice, no, esto no es así. Ustedes son una herejía, es más, hasta buscan texto bíblico diciendo que en los postreros tiempos vendrán fábulas enseñando falsa doctrina. O sea, nosotros somos los fabuleros, nosotros somos los que... ¿Se entiende?
Ni hablar si hablamos de la Torá, que la ley está abolida. Pero claro, el tema es que cuando el sistema religioso hace que solo leas y estudie, cosa que solamente esté acorde con lo que usted piensa y con lo que usted cree. O sea, que la persona quiere vivir algo nuevo, pensando lo mismo, creyendo lo mismo, y ni siquiera se permite a dudar si realmente lo que ha creído es verdad o no. ¿Me explico? La gente quiere vivir algo nuevo en Dios, quiere vivir un despertar en Dios, pero siguiendo, pensando, viviendo de la misma manera. Creo que necesitamos hacer una auditoría de lo que creemos. La religión ha bloqueado la mente de las personas al punto que la ha dejado sin pensar. La religión te prohíbe que tú pienses. Por eso todavía encontrás personas que cuando tú le planteas que piensas diferente, automáticamente te bloquean. ¿Se entiende? No podemos pensar diferente porque si pensamos diferente te expulsan. Lo peor que hay para el sistema religioso es que una persona piense por sí misma y comience a conocer una verdad que la religión le ocultó. Por eso para la religión, cuando usted no piensa igual, te desechan, te dejan de lado, te dicen que sos un hereje. La religión, escuche, la religión expulsa a aquellos que se animan a pensar diferente. ¿Se entiende? Expulsan a aquellos que se animan a pensar diferente. ¿Por qué? Porque la religión tiene miedo que la gente se despierte, que conozca una verdad que le han ocultado por generaciones. ¿Se entiende? Ahora, sabiendo que los traumas afectan los pensamientos, teniendo esto en mente, ahora llegamos a un punto muy importante. Llegamos a un punto muy importante. Y es que la gran mayoría de los casos, a ver cómo decirlo, que la gran mayoría de los casos en las personas, es decir, cuando nosotros estamos frente a una persona, esa persona no es lo que muestra, sino que estamos frente a lo que la persona se convirtió, afectado por un pensamiento, resultado de un trauma. Dicho de otra manera, la gran mayoría de las personas no son lo que muestran, sino que lo que muestran es en lo que se convirtieron, resultado de los pensamientos, producto de un trauma. ¿Cómo es esto? Le doy un ejemplo. Ya voy redondeando con esto, mire. Cuando usted está frente a una persona, hagamos de cuenta que usted está ahora con una persona. Usted está compartiendo con una persona y esa persona es amable, esa persona es sensible, la persona es amorosa. Si tú vas a la casa de esa persona, te atiende de 10, de lo mejor, te ofrece todo lo que tiene, del lado afectivo te dice que te quiere,
que vos sos una persona especial para ella. Pero, pasó un día, cuando tú te encuentras de nuevo con esa persona que el día anterior te dijo que te quiere, te aprecia, te quiere que vaya a la casa, te atiende lo mejor, que sos especial, etc. Al otro día te encuentras con la misma persona, Vos te preguntáis, ¿y qué pasó acá? O sea, ¿qué pasó? Es como decir, ¿qué te hicieron? ¿Por qué? Porque vos decís, esta no es la persona con la que estuve ayer. Resulta que esa persona no es la misma la que viste ayer. ¿Por qué? Porque la persona que viste ayer, que te ofreció todo, te dijo que te quería, que le gusta estar con vos, etc., hoy te la encontrás, está con la cara larga. Le preguntás, che, ¿cómo estás? La persona te dice, ay. No te mira a los ojos. O si te la encontrás en la calle, trata de esquivarte. No te quiere encontrar. Ayer te dijo que le gustaba estar con vos, hoy te esquiva. Le decís, che, voy a ir a tu casa. La persona te dice, no sé si voy a estar. Ayer te dijo que te quería. Y hoy te la encontraste y te dice que en realidad tiene un problema con vos. Y vos decís, ¿qué pasó acá? O sea, no entiendo. No entiendo, o sea, no puedo entender cómo ayer pude estar con una persona que me demostró una manera y hoy me encuentro con otra y es totalmente diferente. Entonces algo pasó, hay algo que no entiendo, algo que no coincide, no coordina. ¿Se entiende? Lo que pasó ayer es que tú te encontraste frente a la esencia de la persona, es decir, te encontraste con el 10% de la persona. Ese 10% manifestó lo que es la persona, una persona amable, sensible, cariñosa, te atiende lo mejor, quiere estar con vos, etcétera, etcétera, etcétera. Te encontraste con la esencia, te encontraste con la persona misma, una persona amable, sensible, una persona linda, hermosa. Pero hoy te encontraste con el 90% de la persona. Te encontraste te encontraste frente a aquella persona que el trauma generó, que el trauma formó. ¿Se entiende? Y lo doloroso de todo esto es que mayormente esa persona va a responder al trauma que tiene dentro en el inconsciente y muy pocas veces va a responder realmente como es. Yo no logro entender cómo hoy vos podés estar pasando tiempo con una persona, un lindo ambiente, charlamos, nos reímos, compartimos, jugamos, comimos, etc. Mañana te lo encontrás. No lo entiendo. Entonces, según las estadísticas, la persona es el 90% de lo que el trauma generó. Y del 10% es la esencia. Lo que hace esto es que la persona vive ciclos una y otra vez y repite de nuevo. Que aunque la persona quiera salir,
no puede, porque el trauma que está en el inconsciente afecta su pensamiento y termina respondiendo al pensamiento provocado por el trauma. ¿Se entiende? Hay personas que se convierten en alguien que no son. Los traumas que le tocaron vivir en la vida, ¿sí? Los traumas que le tocaron vivir hicieron que la persona sea hoy lo que dice ser. Mire, Isaías 26, versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Lo que quiere decir Isaías aquí es que el Eterno dará paz, no a todos. El Eterno dará paz a aquellos que están pensando en Él. Dicho de otra manera, sería algo así como que la paz es el resultado de estar pensando o de tener los pensamientos conectados al Creador. ¿Se entiende? El Eterno no puede ofrecer paz a aquel que no persevera en pensar o tener los pensamientos de Él. ¿Por qué? Porque a la persona no le interesa. Dios no le dará paz a aquel que no le interesa pensar en Él. Dios no le dará shalom a aquel que no se preocupa, por lo menos, de que su nombre esté en su mente. Por eso la gente quiere paz, ¿sí? Pero es como dice el Salmo: no hay Dios en su corazón. La pregunta es: ¿quiere tener paz? ¿Quieres tener paz? Si quieres tener paz, piensa en Dios. Piensa en el Creador. Y no solo pensar en Dios, sino tener que perseverar en ese pensamiento. El problema que tenemos, el problema es que queremos paz cuando el problema es que queremos tener paz cuando el mayor tiempo del día estamos pensando en cualquier cosa menos en las cosas que competen al Creador. Dios no podrá darte algo que tú no eres capaz. Dios no puede darte algo que tú no serás. Dios no puede darte algo que tú no eres. Porque tú eres lo que piensa. ¿Se entiende? Y termino con esto, mire. A veces la humildad no es humildad. A veces la humildad no es humildad genuina, sino que detrás de la humildad hay un trauma. ¿Cómo es esto? Claro. A veces las personas humildes no es una humildad genuina. La humildad es generada por un trauma. ¿Por qué? Porque hay personas que actúan de cierta manera y las personas dicen: qué humilde que es esta persona. Le doy un ejemplo. Cuando una persona tiene la oportunidad de crecer, de prepararse, de superarse, de salir de una condición estrecha, resultado de lo que le tocó vivir,
Esa persona le ofrecen algo. Esa persona humilde, ¿sabe cuál es la respuesta? Dice, no. No, dice, yo no puedo aceptar eso. La persona dice, che, pero ¿por qué no quiere aceptar? No, porque yo no estoy a la altura de tales cosas. Yo no merezco lo que me están ofreciendo. Yo no puedo aceptar la oportunidad de crecer, de prepararme, porque yo no tengo la capacidad. Yo no soy nadie. Yo soy pobre. No, o sea, no puedo tener tales cosas. Personas que se limitan a tener algo, lo que sea, hasta algo insignificante. ¿Saben por qué esa limitación? ¿Saben por qué la persona, no, yo no puedo, es inalcanzable, no llego? ¿Saben por qué? Porque en su inconsciente, donde está el trauma le está diciendo, hey, tú no puedes. Es mejor que te quedes así, mejor. Tú no puedes alcanzar. Los demás sí pueden, tú no. Personas que dicen, yo vivo así porque así me crié. ¡No! Ese no sos vos. Ese es el trauma que está hablando. Tú no eres, o sea, eso no es humildad. Solamente que tú no te das cuenta. No confundamos humildad con traumas. Hay personas que dicen, yo no puedo lograr tal cosa. Eso no es para mí. Y otros dicen, qué humilde que es esa persona. No, eso no es humildad. Esa persona dice eso porque seguro tuvo una situación que lo traumó. Y ese trauma le manda información a su pensamiento y el pensamiento le dice, tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes hacerlo, tú no puedes llegar. ¿Se entiende? Tú no puedes llegar. Entonces no confunda humildad con trauma. La estrechez es producto de un trauma que la mayoría de las veces se genera cuando somos niños y estamos en el vínculo familiar donde nuestros padres, por X situaciones, quizá no pudieron alcanzar ciertas cosas. La vida le fue difícil. El niño crece pensando que eso es normal, que así es la vida. Entonces eso generó un trauma en el niño. Cuando el niño crece, aún llega a formar su familia, la persona dice, no, ¿querés comer esto? No, no puedo, yo no estoy a la altura de comer esto. ¿Se entiende? No, lo que pasa es que nosotros nos criamos así. Disculpame, yo no puedo aceptar eso. Eso es el resultado de un trauma. El 10% donde está tu esencia, como diría, el software que Dios puso en el alma de la persona cuando vino a esta tierra, la esencia de la persona está en ese 10%. Solamente tienen que entrar y descubrirlo. Todo lo demás, tú no eres. Tú eres lo que piensas.
Hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos, gente linda, así que espero haberme explicado y que hayan podido entender. Les recomiendo poder volver a ver el video. Vean el primero, vuelvan a ver y por favor anoten, aunque cosas que sean insignificantes, anótenla. La semana que viene vamos a estar ministrando y orando por esto. Yo les puedo asegurar que algo se va a abrir, algo se va a desatar, algo va a ser el Eterno. Así que gracias por estar. No olvide ahora, terminamos la transmisión por aquí y nos conectamos nuevamente a Meet. Los que no tengan el enlace ahí en el Facebook está el enlace, se pueden volver a conectar y vamos a poder charlar y bueno, algunas preguntas que tengan las vamos a poder contestar. Así que gracias por estar, gracias por hacer el aguante. Shabbat Shalom para todos, Shabbat Tov, ya me adelanto a saludarle, buena semana y que sea una semana más que bendecida. Le bendigo, ¿sí? Y nos vemos por Meet. Ahora terminamos aquí y nos conectamos por Meet. Shalom, shalom.